más información, vamos a compartir la segunda parte del trabajo de los estudiantes de periodismo del Instituto 13, teniendo en cuenta justamente el Día del Periodista. Como Del Sol, Mágica y Urban, que ofrecieron nuevas voces y estilos. La radio ya no era una compañía, sino una elección. ¿Sí? Cuando hice un programa de música, se llamaba Repertorio Adolescente, imagínate que no había WhatsApp, no había mensaje de texto, no había nada, era todo cartitas y cosas que mandaba la gente escritas, ¿no? Por ahí iba. ¿Cómo? Los llevaban hasta la radio. La gente los llevaba y los dejaba en la radio. Cuando hubo un salto de las AM o de la AM a las FM, ahí hubo un pequeño impasse en el que no hice mucho. Y hubo un tiempo en el que la radio AM se moría y nacieron las FM. De hecho, fui partícipe de la primer FM que se escuchó en la ciudad. Después pasó a ser, en un momento, se convirtió en Mágica, que hoy la tienen los chicos Pito y Andrea. Esa radio tiene mucha historia, escribió la historia de la radio de FM en Guajor. Del Sol la creó Carlos Ollanarte y su hermana Estela, y después la adquirimos nosotros con el grupo de gente que somos, de hace 20... Entre tiempo tiene 24, bueno, debe tener hace 25 años más o menos. Soy consciente de lo que se genera desde un micrófono, desde una cámara, desde un escrito, uno es consciente de eso. Si no sos consciente no deberías hacerlo. Doy hasta donde sé que puedo dar la noticia. No la desarrollo en su totalidad, porque me parece que estoy hiriendo a alguien, no estoy hiriendo susceptibilidades, y me parece que eso lo debemos cuidar. El periodismo se tiene que cuidar. Me parece que es importantísimo cuidar eso. A diferencia de los medios nacionales, que cuanto más venden, mejor. Nosotros no estamos para vender sensacionalismo. Vendemos información o damos información. Intento no meterme en la vida privada. Todo lo que puedo. Es decir, por ejemplo, en el fútbol yo puedo hablar mal del arbitraje, no del árbitro. No comparto eso de que la noticia tiene que ser mía, solamente mía. Digo, porque depende cómo se la trate, es mejor o peor. ¿No? No me parece que sea... ¿Viste eso de la primicia absoluta? Un poco que me rompe. Nunca me gustó. Sí me gusta estar atrás de la noticia y tenerla. Llevarla la información. Que aparezca también por nuestro medio. Pero si la sacó otro primero... Otra cosa que no se me cae nada es si tengo que mencionar fuentes. Yo si tengo que mencionar otra radio que publicó una cosa que yo no tengo y después la trato y tengo que mencionar, la menciono. ¿Seguís sintiendo la misma sensación que tenías cuando empezaste? ¿Nervios, ansiedad? Sí, las mismas, totalmente. A pesar de que hace mucho tiempo que empecé, sigo teniendo las mismas sensaciones. Es más, te diría que el día que las pierda no hago más nada. Como objetivo, porque logré hacer en época de pandemia, hice live, lo que ahora son streaming. Yo hice live durante un año desde las redes sociales. Hay varias personas que anduvieron muy bien. José Pérez Gejena, Félix Peirelongue, Roberto Rodríguez, Pablo Lanín. Pablo dejó también fue compañero mío de trabajo, Pablo. Tipo con mucha capacidad. Hay buenos periodistas más inclinados a lo general y a poco profundizar. Digo, no se profundiza demasiado. No quedamos periodistas de radio, quedan pocos. Los nuevos son todos de streaming, la mayoría. Creo que perdimos. Antes era recontracartonado, una cosa, viste, muy estructurada. Cosa que nunca me gustó, pero bueno, había que hacerlo por aquello tiempo y me parece que hoy es mucho mejor. Que no se enojen, pero es así. No elegiría televisión porque no me gusta la cámara.
Justo en el micrófono. Escribía notas de opinión que las llevaba a Mágica, que quedaba justo a la vuelta de la radio donde yo trabajaba. Así empezó mi participación en el periodismo. Gracias a esas notas y a esa participación que yo tenía bastante activa en un programa que no era mío, me convocaron una vez para trabajar en Mágica, que si bien hoy está a cargo nuestro, hace 14 años, hace muy poquito tiempo, cumplimos 14 años de que estamos nosotros a cargo con Tito Fitante. Tiene más de 40 años de historia en Pehuajó y pasó muchísima gente. Y hoy por hoy repaso y sí, en todos estos años trabajé con mucha gente y todos, absolutamente todos, me dejaron un algo. Son muchísimos años trabajando en radio, oportunidad de entrevistar a personas muy reconocidas, eso es importante, la oportunidad de hablar con gente del espectáculo, con gente de la política, o con gente común que tiene problemas serios y uno tiene la herramienta desde un medio de comunicación de poder ayudar. Prefiero pensarlo poco porque me parece que nos saca del rumbo. El estar tan pendiente de qué genera lo que yo estoy haciendo, me parece que me saca de rumbo. Pero sí, por supuesto que por una cuestión de responsabilidad uno tiene que saber que está en un medio de comunicación y uno tiene que saber que lo que dice tiene un efecto. Si dejamos de sentir un montón de cosas antes de una nota, no estamos comprometidos con lo que estamos haciendo, por lo menos esa es mi forma de trabajar. Yo creo que tiene todos pros, porque, o sea, si te gusta el periodismo, hacer periodismo es fantástico. Yo lo defino a veces como que el miedo es una excusa. Es como que, claro, en la localidad más chiquita saben quién sos, te cruzan en la calle y dicen, uy, aquella es la de la radio, la de la tele, y uno le tiene miedo a eso. Pero no es difícil opinar. Si uno opina algo que cree, que piensa, que está convencido, y lo dice de una manera bien, con respeto, no es difícil. De hecho, es mucho más fácil. Porque la persona que tenés enfrente sabe cómo pensás. Le puede gustar o no, pero sabe cómo pensás. Hoy por hoy yo creo que la herramienta fundamental para lo que es los medios de comunicación son las redes sociales y el contacto con la gente. 28 años que trabajo en la radio y me pasa de estar en lugares, acá en Pehuajó, donde hay gente hablando de mí sin saber que estoy yo. Y eso me parece espectacular de la radio, porque cumple con la esencia que yo toda la vida le di a mi trabajo, que es, lo importante es lo que pasa, no yo que lo cuento. Yo no importo, por eso no hay una cámara, por eso cuando me dicen, ay, ¿no vas a hacer streaming? No, porque es maravilloso el streaming, pero es un estilo que yo no quiero, no me gusta. Y la radio, la magia de la radio, que se imaginen quién sos del otro lado. Dejamos de hacer periodismo y empezamos, en muchos casos, a ser militantes, a ser partidarios, a elegir la noticia. No debe haber nada peor para un medio de comunicación que el periodista elija qué noticias dar. Sí, por eso recién justo me di vuelta una y estaba repetida, digo, esto ya la contesté. Fue amor a primera vista con la radio también y fue lo que después, yo en ese momento iba al secundario, me terminó inclinando a estudiar periodismo. Nos hizo entrar a un medio y una vez que el medio te atrapa, nada, no te larga, si es lo que sentís, pasión por el medio, ¿no? Es una profesión además en la que no es un trabajo de oficina, en el que uno entra a las 8 y termina a las 12, uno puede tener un programa o trabajar en una redacción de tal hora a tal hora, pero uno es periodista casi las 24 horas del día. Obviamente uno tiene una nostalgia por aquel periodismo, pero ninguno, ni el de ahora es mejor, ni el de antes era mejor, es distinto. Al principio, sí, por ejemplo, recuerdo que los diarios a Pehuajó llegaban alrededor de las 10 de la mañana en el camión, que los repartía, y en ese momento leer los titulares del diario, que hoy es algo tan simple como entrar a internet y
y ver qué es lo que han publicado los medios nacionales, incluso los locales o los regionales. Los recursos que teníamos antes son muy distintos a los recursos que tenemos ahora, ¿no? Nombrar a Eduardo Brachetti, que era un locutor, es un locutor, hoy ya no vive en Pehuajó, pero que me enseñó muchísimo, era muy didáctico, además fue el primero que me dio algunas herramientas como para mejorar mi locución y de qué manera, la estética de lo que decía en radio. Siempre hablo por mis inicios, pero he trabajado con gente como Raúl Brizolis, como Daniel del Arco, como Tito Fitante, he trabajado con Babi de Tuar, que es casi una leyenda de la radio en Pehuajó, con Roberto Rodríguez, hemos hecho trabajos que me han entusiasmado muchísimo. Recuerdo una vez que habíamos iniciado un programa muy temprano, en la mañana, tenía algunos secretitos, poner en marcha el transmisor, el operador no se había dado cuenta y no lo había puesto en marcha, y bueno, ya llevábamos casi 2 horas de programa con el transmisor apagado, y nos llamaba la atención que no sonaba el teléfono, pero bueno, era difícil que sonara porque estábamos apagados. Y cuando sonó el teléfono era el director de la radio a ver si nos habíamos dormido o qué había pasado que no habíamos abierto la radio. Y en realidad era que, bueno, creíamos que el transmisor estaba prendido y no estaba. Creo que el periodismo tiene mucho futuro, creo que la comunicación es el futuro. No empecemos poniendo una cámara dentro del estudio, sino que empecemos a poner una cámara arriba en la esquina, apuntando a la ciudad afuera, y se veía el movimiento. Entonces decíamos, bueno, esto está pasando en vivo, bueno, hoy en día tenemos las herramientas como tener un par de cámaras en vivo, pero antes habíamos arrancado con eso. Lo que hacemos generalmente es ir actualizando hoy en día con la herramienta de la internet para ver cómo funcionan los medios a los cuales de alguna manera, mal dicho, copiamos o seguimos. Creo que hoy está bueno porque el internet te da esta posibilidad que por ahí antes no teníamos, de la llegada a medios grandes, como para tomar el ejemplo de por dónde ir o qué es lo que queremos hacer, o muchas veces muchas nuevas ideas que esos ayudan a por ahí marcar el camino de lo que se quiere generar. Es una canción de Lady Gaga y Bruno Mars, El aire de la radio. Son canciones que te presentamos en esta hora de la tarde, y si querés conectar con Urban, si querés mandarte a través del WhatsApp de la radio, lo puedes hacer. Nati está escuchando Urban, así que le mandamos un saludo muy grande. A veces siempre decimos que nosotros no somos conscientes por lo que generamos, más que nada cuando uno está en el mundo de la radio, como encerrado un poco con el micrófono en las cámaras, y no nos damos cuenta de la importancia que puede llegar a tener el micrófono o que puede llegar a tener el medio. Creo que hoy en día lo que podemos ver en cuanto al periodismo es como que hay mucha diversidad, como que se puede como opinar mucho, y como que todos tenemos la herramienta hoy en día con esto de la llegada de la tecnología hace mucho tiempo, de poder preguntar, de poder llegar. Hoy, por ejemplo, en el stream se ve a mucha gente que está haciendo un programa y teniendo un chat, un televisor adelante, en donde te va mostrando en vivo qué dice la gente. Entonces es como que antes era medio complicado eso, para mandarle al periodista había que mandar un mensaje y había que pasar por un montón de filtros, capaz que alguien lo frenaba, lo filtraba y nunca llegaban. No sé si hay figuras del periodismo, lo que sí sé es que hay como eventos o cosas que pasaron en la ciudad que marcaron como una huella. Porque creo que la importancia o la herramienta principal, o lo que va a quedar en la historia, es el medio, el micrófono o el evento, no sé si el periodista. Me encontré con mucha gente hoy en día, me acuerdo de que hay gente que hoy, por ejemplo, sigue en medios, que cuando recién arrancamos con las transmisiones nos decían: no, ustedes están re locos de poner una cámara en la radio, le rompen la magia de la radio. Hoy en día son gente que por ahí está usando esa herramienta, pero en ese momento era como que los miraba medio raro, como decir, che, no, una cámara. Entonces decidimos, no sé si no hablar de tal tema o de hablar de algo, pero medio en general, y no profundizar
por una cuestión de que el formato, por ejemplo, de Urban, es algo como que no nos metemos tan de lleno en la noticia. El 3 de julio de 1980 se fundó la emisora Canal 4, de la empresa local Pehuajó TV Color Sociedad Anónima. Años después, la televisión local quedó a cargo de Cablevisión, donde se transmitió el noticiero local Telecomunidad, y luego pasó a denominarse Somos Pehuajó. Trabajé primero en Telecomunidad, que se llamaba, y después cuando cambian la marca y le ponen Somos Pehuajó, también trabajé. Fuimos 10 años estuvimos en Somos Pehuajó. Al momento de empezar al aire, el cosquilleo en la panza siempre se tiene, los nervios se tienen, y cuando recién arrancás por ahí no tomás dimensión, es la realidad. Por ahí con el tiempo, cuando sos más grande, por distintas acciones de la comunidad, te empezás a dar cuenta el rol y la importancia y a su vez la responsabilidad que tenés. No podés decir cualquier cosa. Yo creo que tenemos bastante libertad para trabajar. Al menos yo siempre la tuve donde trabajaba en el canal, bueno, y ahora más todavía. Yo creo que tiene que seguir creciendo y que se necesita. Es una función muy importante para la comunidad. La gente consume mucha información. Estamos en una sociedad que se consume mucha información. A mí me enseñó muchísimo, pero muchísimo. Estuvo muy poco tiempo conmigo trabajando y aprendí muchísimo. Él venía de una ciudad grande, de trabajar en una ciudad grande, y hay cosas que el día de hoy que estamos trabajando y decimos, bueno, hacemos el falso vivo, como diría, y sí, nos marcó mucho, un compañero. Julián Carabajal, aprendimos mucho con él, mucho. A ver, de cosas sencillas hacia una entrevista, que por ahí nosotros siempre encapsulados en algo que él como que nos movió a otra órbita totalmente distinta. Aprendimos muchísimo, tanto yo como Iván. Cuando yo ingreso al canal, el sistema era analógico. Y bueno, en ese momento se dio la transición, creo que a los 3 o 4 años estaba en el canal, se dio la transición de que se hizo todo digital. Bueno, capacitarnos, viajar, ayudar a mis compañeros, porque si bien yo no edito, iba con ellos, los ayudaba, tomaba nota, porque era todo nuevo para todos en realidad. Y el cambio es que es todo, tiene que ser todo más corto. Si bien nosotros veníamos haciendo cosas cortas, es el material me refiero, ¿no? Tiene que ser más corto, más ágil, más charlado, más dinámico, más coloquial si se quiere. Esa es la palabra en realidad. Más como que te estoy contando algo desde tu casa, que estoy en tu casa visitándote. Esa es la idea. No sé si sale, pero bueno, es la idea.